A todos buenos días. Les voy a presentar este trabajo. Es un trabajo que es un estudio que se hizo en la institución donde yo trabajo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde vamos a abordar, digámoslo así, un aspecto poco estudiado en nuestro país hasta este momento sobre aspectos epidemiológicos de una de las lesiones más importantes que se tiene en pacientes jóvenes y que ahora sabemos que causa osteoartritis en etapas muy tempranas en esta población, y que desgraciadamente cuando llegan a tener estos problemas a nivel de la rodilla es gente que llega a tener entre 40 y 50 años. Bueno, como ustedes saben, actualmente la osteoartritis se puede clasificar de diferentes maneras. Probablemente esta sea la más convencional que tenemos. Por un lado se clasifica entre primaria, que es la que estamos acostumbrados a ver todos los días en consulta, y las otras son las causas secundarias. Ahí en las causas secundarias tenemos muchas los reumatólogos que ver, desde cuestiones endocrinológicas, cuestiones reumatológicas, enfermedades autoinmunes. Y en los últimos años nos hemos preocupado mucho por este grupo de enfermedades que son la osteoartritis secundaria en pacientes jóvenes o en gente muy joven. Y de estas todavía las podemos subclasificar en cuestiones genéticas. Como ustedes pueden ver, son 3 de los síndromes que nosotros vemos en la reumatología, algunos junto con el cardiólogo y otros junto con el ortopedista y con los genetistas, como es el síndrome de Marfan, los síndromes o el síndrome de Ehlers-Danlos con sus 7 variedades, y el síndrome de Stickler, que es una de las patologías como modelo humano extremadamente interesante para el estudio del cartílago y del hueso. Pero por otro lado están las causas biomecánicas en la gente joven, que aquí 2 son los que, o 3 son las que preocupamos o preocupan al Sistema Nacional de Salud, y 2 son las que ahorita vamos a platicar. Por un lado están las lesiones ligamentarias, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, obviamente las lesiones de menisco. Esas dos patologías, digamos, de los tejidos blandos de la rodilla, son características del paciente joven activo. La mayoría de estas son por 2 mecanismos, por alguna lesión deportiva, cualquiera que sea, y la otra son las fracturas que en la población joven normalmente son por accidentes automovilísticos. Ya se sabe en otros países, probablemente Steve Lombander es un ortopedista que está en Suecia. Él tiene una cohorte muy interesante y de un periodo largo de seguimiento, donde encontró que pacientes con lesión de ligamento cruzado anterior veía claramente que aquellos que se lesionaban antes de los 30 años, a los 15 años, es decir, a los 45 años, tenían un diagnóstico de osteoartritis desde el punto de vista sintomático y desde el punto de vista radiológico. Y cuando estos pacientes tenían más de 30 años, era todavía peor, porque a los 5 años podían ellos en su país realizar diagnóstico de osteoartritis en la rodilla afectada. Obviamente, otro trabajo que él presenta, ellos estudiaron en algunos jugadores o jugadoras, en este caso de fútbol, soccer, que tenían una lesión de ligamento cruzado anterior, y ustedes pueden ver, esta es una escala de evaluación que utilizan los ortopedistas. Aquí se ve claramente con círculos cerrados, que son las jugadores que tuvieron lesión, y después de 12 años de haber tenido lesión, vean cómo la diferencia que tienen, por ejemplo, en la calidad de vida, a nivel de realizar deportes, en síntomas a nivel de extra de rodilla, y el dolor es completamente diferente cuando se compara con pacientes que nunca han tenido ninguna lesión y que son mujeres sanas que no practican un deporte competitivo, y jugadoras que no tienen ninguna lesión de ligamento cruzado anterior. Entonces esto hizo que en Suecia se montaran políticas públicas, porque ellos veían claramente que era más frecuente en las mujeres, en jovencitas que iban en la secundaria, preparatoria, digamos en el correspondiente de nuestro país, y montaron políticas públicas en relación a reforzamiento de musculatura para que pudieran empezar a desarrollar algún deporte de alta competencia.
Esto obviamente, la tendencia hasta hace algunos años era prácticamente operar a todos. En la actualidad hay debates si deben de ser operados todos, si algunos no deben de operarse, ¿no? Y obviamente han salido estudios como el que les presento, que son fármacoeconómicos, donde prácticamente demuestran, esta es una corte muy grande, la corte Mon, que son prácticamente pacientes que se han lesionado del ligamento cruzado anterior. En esta corte ven claramente cómo el operar a estos pacientes en una forma, digamos, adecuada, temprana, prácticamente hace que al sistema de salud de este país le ahorre una cantidad importante de dinero, ¿no? Cuando son en los primeros 6 años de evolución de la lesión, les ahorran por paciente $4,500. Cuando son de 10 años, vean cuánto ahorran, $50,400. Y estos son los QALYs que se van ganando en cada paciente cuando se da un tratamiento quirúrgico. Entonces, este estudio no solamente ya ve o empieza a comparar si es más efectivo operar o no es tan efectivo, y en este caso ya es un estudio de costo-utilidad, porque ellos utilizan los QALYs como una medida de desenlace comparado con los costos que se ahorran al operar versus al solamente dar un tratamiento de rehabilitación. En nuestro hospital, mis compañeros, el grupo de ortopedistas, de artroscopistas comandados por el doctor Clemente Ibarra, el académico doctor Clemente Ibarra, ellos, bueno, les tengo que decir que las lesiones de ligamento cruzado anterior ocupa uno de los principales motivos de consulta en el departamento, y la reparación del ligamento cruzado anterior es la principal causa de la cirugía realizada por los artroscopistas del INR. Y obviamente algo que preocupa y que lo empezamos a ver desde hace algunos años es que esta patología es una patología de gente muy joven y que además produce una enfermedad en el cartílago, una degeneración o lesiones que tiene el cartílago en forma en etapas muy tempranas de la vida. Y la realidad es que cuando empezamos a buscar información en nuestro país, encontramos que muchos de los artículos publicados en diferentes revistas nacionales o internacionales prácticamente estaban enfocados en relación a técnicas quirúrgicas, si una técnica era mejor que otra, si tenían mejores resultados a corto, mediano y largo plazo, pero ningún estudio que demostrara cuál era realmente digamos, el aspecto epidemiológico de esta lesión del cruzado anterior. Por lo que nosotros hicimos este estudio con los siguientes objetivos, que fue conocer la prevalencia de lesiones condrales. Por definición operacional, en nuestro grupo de trabajo le llamamos osteoartritis en pacientes jóvenes con lesión de ligamento cruzado anterior. Conocer los mecanismos más importantes de lesión para esta ruptura y conocer los factores de riesgo asociados a la severidad de las lesiones condrales, como pueden ser lesiones de menisco, si había sobrepeso, y obviamente retardo en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes. Por lo que este es un estudio retrospectivo, realizamos una base de datos del servicio de artroscopía del 2004 al 2009, incluimos a todos los pacientes adultos que tuvieran un diagnóstico de ligamento cruzado anterior y que además fueran sometidos a cirugía de reconstrucción de este ligamento, sin importar la técnica que el cirujano decidió realizar, de ambos géneros, y excluimos a pacientes sobre todo que tuvieran una enfermedad articular inflamatoria o inflamatorio autoinmune, como puede ser la artritis reumatoide y algunas otras. Y obviamente que el expediente clínico, por ser retrospectivo, pues tenía que tener las variables de interés para nosotros. Desde un punto de vista definimos osteoartritis de rodilla cuando al momento de la cirugía se observaba al menos una lesión de cartílago. Algunas de las variables epidemiológicas que recolectamos fue el género, la edad, la rodilla afectada, el índice de masa corporal, que eso fue calculado en base a talla y peso, mecanismo de lesión del ligamento cruzado anterior, el tiempo de evolución, si había o no alguna lesión asociada como era el problemas de menisco, ¿no? Y los sitios que podían tener estas lesiones. Los sitios prácticamente son el cóndilo femoral en su parte medial, en su parte lateral, el platillo tibial y el lateral y el platillo tibial medial.
Esto fue nuestro análisis estadístico, utilizamos el Stata, un software estadístico, hicimos un análisis descriptivo, análisis bivariado, utilizando las pruebas conducentes, depende si se comportaban las variables como paramétricas o no paramétricas, y finalmente hicimos un análisis multivariado, utilizando regresión logística, teniendo como nuestra medida de desenlace, tener en forma dicotómica lesión condral o osteoartritis en la rodilla del paciente que tenía lesión del ligamento cruzado anterior. Estos son nuestros resultados. Como ustedes pueden ver, son pacientes extraordinariamente jóvenes. El promedio, la mediana de nuestros pacientes femeninos fue de 29 años, comparado con los masculinos que son de 31 años. Ustedes pueden ver el rango entre los 25 y 75% de nuestra muestra. El paciente más joven o la paciente más joven era de 23 años, prácticamente una chica que está en la prepa o iniciando la universidad, y en los hombres 25 es la edad de la persona que se lesionó en esta estructura. La rodilla derecha fue más prevalente en el hombre, y en la mujer fue la rodilla izquierda. Fíjense que todos nuestros pacientes, el índice de masa corporal prácticamente fue normal. Por lo tanto, esto va en relación a que, si bien sabemos el índice de masa corporal, el sobrepeso y la obesidad que estamos estudiando en otros proyectos en el instituto es un factor de riesgo para génesis y para progresión de OA, no lo es así para este tipo de personas. Es gente joven, productiva, en donde se desarrollan, pero además hacen mucho deporte, y de hecho esta es, al parecer, la principal causa de lesión en este grupo de gente. Esto sí es algo que ya nos empezó a preocupar, y de hecho estamos pensando cómo abordar este problema. El retardo en el tratamiento, en el diagnóstico y en el tratamiento es verdaderamente muy prolongado. El retardo en el diagnóstico en la gente o en las personas del género femenino fue de 7 meses, comparado con los hombres que fue de 10 meses. Y el retardo en el tratamiento fue peor, son 12 meses de retardo en el grupo de personas de género femenino y masculino 19. Cuando leemos la literatura, vemos que en la literatura no se tarda más de mes y medio en realizar diagnóstico y tratamiento. Estos son los principales mecanismos de lesión. Yo les diría que esto no difiere de lo expresado en otros estudios. El valgo forzado y la rotación externa prácticamente suman el 68% de las lesiones o el mecanismo de lesión de estos pacientes. Y vean, la prevalencia de lesiones a nivel de cartílago fue del 58%, es decir, cuando el cirujano entraba con el artroscopio y veía la rodilla, encontraba al menos una lesión en las personas del género femenino en 58%, y en el género masculino 41%. El sitio más frecuente de lesión, o donde tendríamos que ir a buscarlo desde la resonancia, es el cóndilo femoral medial. Vean cómo tiene un 32% en las mujeres, 23% en el hombre. Y obviamente ahí está, digamos, ya categorizando los 4 sitios que les describo. El segmento medial, que es el cóndilo femoral y el platillo tibial medial, es el sitio que más frecuente se lesiona, con 35% en el género femenino, y en el género masculino 23%. Y sí pareciera que las mujeres, igual que en otros países y en otras series muy grandes, tienen mayor lesión tanto del ligamento de la rodilla izquierda, que al parecer ahí la debilidad muscular pudiese jugar algún rol, y el otro es la cuestión de la parte medial, que eso en OA primaria también es el sitio que más tiene. Esta gráfica es muy interesante. Cuando ustedes cuando tienen un paciente con lesión del ligamento cruzado anterior, ustedes pueden dividirlo en tener y no tener una o tener más de una lesión condral. Y vean claramente cómo vemos que entre mayor retardo en el tratamiento, mayor número de lesiones tenían los pacientes. Por ejemplo, cuando analizamos el cartílago medial, vean cómo el paciente fue tratado a los 14 meses, que es mucho, pero son 14 meses, comparado con aquellos que tenían una lesión condral que eran tratados a los 19 meses. Y cuando comparamos con aquellos que tenían más de una lesión a nivel del cartílago, la diferencia era 41 meses en el retardo de tratamiento. Cuando nos analizamos el cartílago total,
¿no? Y categorizado entre no lesión, una lesión y más de una lesión, verdaderamente es espectacular lo que encontramos. 14 meses aquellos que no tienen lesión, 18 para aquellos que tienen una lesión y 57 meses de retardo en el tratamiento aquellos que tienen más de una lesión. Eso verdaderamente sí nos ha hecho pensar en cómo hacer para que estos pacientes en nuestra institución y ojalá en todas las instituciones a nivel del país llegaran con una mucho menor. No podemos decir que, o no se puede concluir por el tipo de diseño, que el tiempo es causal, pero sí hay una real asociación entre estos. Cuando vimos la asociación entre el menisco y el cartílago, veíamos claramente cómo aquellas personas que tienen lesión del ligamento del cartílago medial también tenían una lesión del menisco medial en 35%, aquellos que tienen una lesión del cartílago femoral y el menisco medial es 40%. Probablemente, y eso es por los mecanismos de lesión, cuando uno se lesiona el cartílago, cuando empieza con degeneración del cartílago, tiene la lesión condral, es muy probable que el menisco se vea en casi la mitad de los pacientes afectados. Este es nuestro modelo logístico multivariado y solamente encontramos que el género y el retardo en el tratamiento son realmente dos de las variables que más nos deben de importar, es decir, las mujeres y por otro lado, entre más tiempo pase, mayor tendremos posibilidad de tener una lesión en el compartimento medial de nuestra rodilla. Sí tenemos que reconocer que es un estudio retrospectivo, de hecho ahora está corriendo un estudio longitudinal. No conocimos en todos los pacientes cuál era el tipo de deporte. En los que conocimos no es de extrañar que es el fútbol el principal deporte practicado en nuestro país y que tenían este tipo de lesiones. Probablemente había un sesgo de recuerdo en relación a los tiempos de retraso, porque esto, aunque se les preguntaba al momento de que llegaron a la institución, el grave problema es que el paciente pues llegaba por lo menos con 2 años de retraso y eso pues realmente si pudiésemos decir que pudiera sobreestimar o subestimar, no lo sabemos, cuándo tuvo esta lesión. No se evaluó calidad de vida que debería de haberse evaluado, por lo menos ahora se evalúa la función articular y el dolor en forma sistemática en nuestros pacientes. Podemos decir que este es un primer estudio en México que toca el punto de vista epidemiológico en pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior. Los pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior, como ustedes pudieron ver, son gente económicamente activa, que incluso algunos no son activos porque aún están en formación, estudiando. La lesión de menisco en pacientes con ruptura del ligamento cruzado anterior la encontramos en más del 20%, al menos del 20%, y si nos vamos en la parte con mayor lesión, prácticamente entre el 40% de los pacientes. Y algo que sí probablemente esto es algo que nos preocupa, es que a mayor retraso de tratamiento, mayor prevalencia de lesión de cartílago en estos pacientes. Género y retraso en el tratamiento son factores relacionados con problemas en el cartílago, en la rodilla. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Agradezco a la mesa directiva la invitación que se me hizo para comentar el trabajo de ingreso del doctor Rolando Espinosa. En la introducción de este trabajo se describe de manera muy sucinta la etiopatología de la osteoartrosis, así como los factores de riesgo conocidos, tanto para la forma primaria como la secundaria, a traumatismo, sobrecarga biomecánica anormal y la osteoartritis laboral. La prevalencia de esta enfermedad en la población general del país es de 10.5%, estamos hablando de México. Pero sin embargo es importante recordar que esta se incrementa de manera exponencial a medida que envejece el ser humano, alcanzando de estudios europeos hasta un 75% después de los 60 años, y esto con estudios radiológicos. En la presente comunicación se hace énfasis en la aparición temprana y la prevalencia de osteoartritis en pacientes jóvenes con lesiones del ligamento cruzado. Creo que es muy importante considerar a fondo los estudios escandinavos, en lo cual tomaron 40,000 mujeres que juegan soccer
¿verdad? Y encontraron que las lesiones era de 14 a 35 por 1000 horas de juego, mientras que esta disminuía al 2 o 8% por 1000 horas de entrenamiento. Esto nos implica que el factor estresante de un juego y de un juego competitivo es capaz de provocar mayor número de lesiones. Y además demostraron que 12 años después, estos pacientes tenían osteofitos, cambio indiscutible del diagnóstico de la osteoartrosis. Los autores del presente estudio describen de manera muy puntual el papel de los ligamentos cruzados anterior y posterior como estructuras de estabilización de la articulación. En la introducción se hace referencia a las lesiones de ligamentos y meniscos generan en Estados Unidos 175,000 cirugías para tratarlas. Su frecuencia obviamente es muy elevada. No me incluyeron en el resumen los datos que presentaron de farmacoeconomía. El objetivo planteado es conocer la prevalencia de osteoartrosis secundaria a la lesión ligamentaria, condral y de menisco en pacientes jóvenes, su relación con el género, el índice de masa corporal y el tiempo de evolución del diagnóstico hasta su reparación, así como la lesión del cartílago de acuerdo al seguimiento de la rodilla involucrada. Este estudio, como se ha mencionado, tiene el defecto de ser retrospectivo de 206 expedientes de pacientes operados, todos ellos mayores a 18 años de edad. Se revisó la existencia de lesiones en cóndilo femoral medial, en cóndilo femoral lateral, platillo tibial medial, platillo tibial lateral, y el análisis estadístico empleado fue el adecuado. En sus resultados, efectivamente se trató de una población joven con una media de 29 a 31 años de edad para mujeres y hombres respectivamente. La rodilla izquierda en las mujeres se vio más afectada de manera significativa. Cabe hacer notar que el mecanismo de la lesión más frecuente fue debido a alteraciones biomecánicas de la articulación. Afortunadamente para estos desafortunados pacientes, el 67% de ellos tenían una sola lesión única y 37 dos lesiones en distintos segmentos, existiendo una tendencia mayor del número de lesiones en las mujeres. El menisco medial se vio más afectado que el lateral. El retraso de la atención quirúrgica tuvo una mediana de 17.7 meses. Los resultados de este estudio es semejante a lo reportado en los artículos quirúrgicos de las lesiones de reparación del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, este es el primer estudio epidemiológico en nuestro medio. Se demuestra que la lesión asociada a ruptura de menisco es un factor de riesgo para la osteoartritis. Un hallazgo relevante es el retraso del diagnóstico y tratamiento en la lesión ligamentosa, lo que se relaciona probablemente con un mayor número de lesiones condrales. Quedan varios puntos por esclarecer en esta patología. Por ejemplo, la mayor frecuencia en mujeres. ¿A qué es esto debido? Es simplemente cuestión de género, o bien hay otros mecanismos que afectan más la rodilla izquierda. Cuando se inicia la formación de osteofitos, en este estudio desafortunadamente no tenemos evidencia de osteofitos relatada en el artículo. ¿Cuál es el pronóstico del tratamiento con y sin cirugía? Todos los artículos habitualmente dan una igualdad en cuanto a si el paciente es tratado quirúrgico o no es quirúrgico. ¿Qué medidas preventivas se pueden utilizar en la población joven? Y esto es la importancia del artículo, ya que podemos prever que estos pacientes van a desarrollar una osteoartritis de manera muy temprana. Todas estas interrogantes requieren de un mayor número de estudios prospectivos y con metodología protocolizada. El presente trabajo
Es el inicio y confío que el doctor Rolando Espinosa y su grupo puedan continuar con esta línea tan importante de investigación. Finalmente, felicito al doctor Espinosa por su ingreso a nuestra corporación. Por otro lado están las causas biomecánicas en la gente joven, que aquí tres son las que preocupamos o preocupan al Sistema Nacional de Salud y dos son las que ahorita vamos a platicar. Por un lado están las lesiones ligamentarias, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, obviamente las lesiones de menisco. Esas dos patologías, digamos, de los tejidos blandos de la rodilla son características del paciente joven activo. La mayoría de estas son por dos mecanismos, por alguna lesión deportiva, cualquiera que sea, y la otra son las fracturas y que en la población joven normalmente son por accidentes automovilísticos. Ya se sabe en otros países, probablemente Steve Lombander es un ortopedista que está en Suecia. Él tiene una cohorte muy interesante y de un periodo largo de seguimiento que tienen, por ejemplo, en la calidad de vida, a nivel de realizar deportes, en síntomas a nivel de extra de rodilla, y el dolor es completamente diferente cuando se compara con pacientes que nunca han tenido ninguna lesión y que son mujeres sanas que no practican un deporte competitivo y jugadoras que no tienen ninguna lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces esto hizo que en Suecia se montaran políticas públicas porque ellos veían claramente que era más frecuente en las mujeres, en jovencitas que iban en la secundaria, preparatoria, en el correspondiente de nuestro país, y montaron políticas públicas en relación al reforzamiento de musculatura para que pudieran empezar a desarrollar algún deporte de alta competencia. Esto obviamente clasifica entre primaria, que es la que estamos acostumbrados a ver todos los días en consulta, y las otras son las causas secundarias. Ahí en las causas secundarias tenemos muchas los reumatólogos que ver, desde cuestiones endocrinológicas, cuestiones reumatológicas, enfermedades autoinmunes. Y en los últimos años nos hemos preocupado mucho por este grupo de enfermedades que son la osteoartritis secundaria en pacientes jóvenes o en gente muy joven. Y de estas todavía las podemos subclasificar en cuestiones genéticas, como ustedes pueden ver. Son tres de los síndromes que nosotros vemos en la reumatología, algunos junto con el cardiólogo y otros junto con el ortopedista y con los genetistas, como es el síndrome de Marfan, los síndromes o el síndrome de Ehlers-Danlos con sus 7 variedades, y el síndrome de Stickler, que es una de las patologías como modelo humano extremadamente interesante para el estudio del cartílago y del hueso. A todos buenos días. Les voy a presentar este trabajo. Es un trabajo que es un estudio que se hizo en la institución donde yo trabajo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde vamos a abordar, digámoslo así, un aspecto poco estudiado en nuestro país hasta este momento, sobre aspectos epidemiológicos de una de las lesiones más importantes que se tiene en pacientes jóvenes y que ahora sabemos que causa osteoartritis en etapas muy tempranas en esta población, y que desgraciadamente cuando llegan a tener estos problemas a nivel de la rodilla es gente que llega a tener entre 40 y 50 años. Bueno, como ustedes saben, actualmente la osteoartritis se puede clasificar de diferentes maneras. Probablemente esta sea la más convencional que tenemos. Por un lado, donde encontró que pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior veía claramente que aquellos que se lesionaban antes de los 30 años, a los 15 años, es decir, a los 45 años, tenían un diagnóstico de osteoartritis desde el punto de vista sintomático y desde el punto de vista radiológico. Y cuando estos pacientes tenían más de 30 años, era todavía peor, porque a los 5 años podían ellos en su país realizar diagnóstico de osteoartritis en la rodilla afectada. Obviamente, otro trabajo que él presenta, ellos estudiaron en algunos jugadores o jugadoras, en este caso de fútbol, soccer,
que tenían una lesión de ligamento cruzado anterior. Y ustedes pueden ver, esta es una escala de evaluación que utilizan los ortopedistas. Aquí se ve claramente con círculos cerrados, que son las jugadores que tuvieron lesión. Y después de 12 años de haber tenido lesión, vean cómo la diferencia